me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú, me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. Este espacio está subvencionado por el Área de Derechos Sociales, Diversidad, Igualdad y Accesibilidad del Ayuntamiento de Málaga. Ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu, en un rato te busco, voy y te acurruco, yeah, porque no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, yeah, no hay nadie como tú, y nadie más que tú. Me importas tú, con Paco Carbonell. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Ha llegado la hora de los mayores. Hoy es un día muy especial. Hoy se celebra el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y los datos, amigas y amigos, a los mayores es curioso. Miren, Málaga es la provincia andaluza con más víctimas registradas en el sistema Biogen, que son mayores de 65 años. Fíjese, la provincia de Andalucía, fíjense, 121 mujeres en estos momentos hay en riesgo bajo, 7 en riesgo medio y un total de 128 casos activos, 5 que todavía están supervisando para saber dónde están. Pero hay una cosa que desconcierta muchísimo en el sistema Biogen. Hay 2.892 mujeres mayores de 65 años cuyos casos quedaron inactivos y han vivido de cerca la lucha contra el maltrato cuando sus casos quedaron inactivos. No se investigó. Habrá mucho que hacer con este tema. Nosotros estuvimos este pasado fin de semana en la Casa de la Cultura de Pizarra. Allí organizamos unas jornadas que las llamamos Desconéctate y conéctate a la vida a través de los libros, la música y la lectura. Y allí, en esta jornada, a la que tengo que agradecer públicamente a su alcalde Félix y a su concejal de Cultura todas las facilidades que nos dieron, una de las ponencias que teníamos, la teníamos con Encarni, la presidenta responsable de la Coordinadora Estatal de Pensionistas de Málaga. Y hablábamos de esto que les he comentado, de la violencia de género y de otras muchas más cosas que les pueden interesar a los pensionistas. Vamos a escucharla. Ahora puedes recibir información útil para personas mayores en Andalucía en tu WhatsApp de forma totalmente gratuita. Envía por WhatsApp las palabras alta mayores al número de teléfono 656 60 85 14 656 60 85 14. Almacenaremos tus datos y podrás darte de baja cuando quieras, tal y como prevé la legislación española. Esta es una iniciativa de la plataforma de comunicación Color Comunitaria. De pensionistas de Madrid. A ver, siéntate aquí, en carne. Ella es una auténtica luchadora. Ella es una persona que no para y no ceja toda su vida. Los mayores tenemos una oportunidad muy grande, muy importante en cada pueblo, en cada ciudad de nuestra Andalucía. Y es que todos los lunes, de 11 a 12, se reúnen en un sitio emblemático. En Málaga, pues en la Alameda principal, donde está la delegación de la Junta de Andalucía, allí se reúnen 60, 70, 80 personas mayores, pensionistas, a reivindicar muchas cosas. Y por más que reivindican, ojo, cada día me sorprendo más. Y les voy a comentar una noticia que yo daba ayer en Onda Local de Andalucía. Hay un esto de estadísticas, ya que se ha hablado aquí de la violencia de género, y sabéis una cosa, que Málaga y su provincia es la que más agresiones sufren de violencia de género las personas mayores de 65 años. Esto es real. Esto lo pueden encontrar ustedes en el internet. Da todo lujo de detalles en un estudio que se ha hecho.
Y eso es grave. Yo no sé, Candy, bienvenida. A ver, coge el micro que no te va a comer. Y que es curioso, Gracias, ¿no?, por invitarnos a poder explicar qué estamos defendiendo. Aparte de lo que estás defendiendo, ¿no te llama poderosamente la atención de que Málaga y la provincia sea el sitio donde más agresiones hay de violencia de género en personas mayores de 65 años? Que en esa edad, pues todo lo que diríamos, yo quiero vivir en paz, con el amor de mi vida, con mis nietos, con la familia, y te sorprende una noticia como esta que te deja, ¿qué estamos haciendo? Bueno, hay una realidad estructural que facilita el maltrato a las mujeres. Y es que ahora mismo las personas que tenemos esta edad, las mujeres que tenemos esta edad, pues muchas personas, muchas mujeres, no tienen autonomía económica. Pues porque se han dedicado al cuidado de la familia, y la familia ha incluido desde los hijos y las hijas hasta los padres, los suegros, la suegra, etcétera, etcétera. Esa falta de cotización, esa falta de no tener una pensión propia, esa falta de autonomía, crea una dependencia enorme, y la dependencia económica es muchas veces, por desgracia, el cultivo de la violencia de género. Si una persona depende, si una mujer depende de un hombre, en este caso su pareja, pues es muy frecuente que por la mentalidad tan patriarcal y tan machista que hay, pues ese hombre considere pues a una mujer como su propiedad, y por tanto la que tiene que servir a sus necesidades, ¿no?, de todo tipo. Y desarrollan una violencia lógica si sobreviene un tipo de frustración concreta. Es decir, que si yo pienso que una persona tiene que estar a mi servicio y es realmente un apéndice que tiene que cubrir mis necesidades y no las cubre, pues eso, por desgracia, abre mucho paso a que esa violencia y esa rabia y esa frustración se dé en forma de ataque y de violencia a las mujeres. Lo primero que hoy en día, y a mí me lo preguntan mucho la gente mayor cuando vamos a grabar el programa de Me Importas Tú, y todo el mundo está preocupado con las pensiones. Primero porque se creen todos los bulos y todos los fakes que hay por ahí, que si las pensiones va a llegar a un momento que van a desaparecer. Pero lo que sí es real, Encarni, y lo hemos comentado más de una vez, es que desde las arcas del Estado hay que poner muchos millones a las pensiones, a la seguridad social, porque en su momento había muchos miles de euros que han desaparecido. Y esa es una de las luchas de las reivindicaciones de la COESPE, ¿no? Sí. Bueno, nosotros somos un movimiento que nos agrupamos por plataformas, y hay muchas plataformas, y nos concentramos los lunes, generalmente, en una zona de las ciudades o pueblos donde estamos. Ese movimiento está en todo el país, desde el País Vasco, desde el norte hasta el sur, y desde el este al oeste. ¿Por qué surge ese movimiento? Yo no sé, muchas personas, bueno, las personas que estáis aquí, que sois mayores, recordaréis cuando durante un montón de años que gobernaba Rajoy, la pensión subía solo un 0,25. Los precios subían muchísimo más, y eso significaba un empobrecimiento muy fuerte de las personas que dependían de una pensión. Digo que dependían, en aquel momento yo no era pensionista aún. De ahí surgió la necesidad de luchar porque al menos las pensiones subieran el coste de la vida, que significa no que mejoramos las pensiones, pero sí que manteníamos el poder adquisitivo que veníamos teniendo. Y fruto de esa lucha que se consiguió, en medio sabéis que hubo cambios de gobierno, etcétera, etcétera, pero realmente fue una conquista del movimiento pensionista, por movimiento pensionista. Entiendo que la parte que se organiza, la parte de los pensionistas y las pensionistas que nos organizamos, y la parte que en un momento concreto sale a la calle para defender sus derechos. Bueno, pues después de aquella movilización, y hemos conseguido el tema de mantener el poder adquisitivo, que también tiene mucho que hablar, pero no me puedo extender en este tema ahora, porque las pensiones mayoritariamente las dedicamos a la compra de comida
y a pagar pues gastos energéticos o de vivienda, y el IPC no se calcula solo con esos elementos, se calcula con otras cosas que realmente no tenemos ni siquiera acceso a adquirirlas. O sea que con esto quiero decir que el IPC, el índice de precio de consumo que se calcula, nos perjudica de alguna manera por el tipo de consumo que realizamos. Pero bueno, más o menos hemos conseguido que nos apliquen en las pensiones el IPC. Y eso pues ha sido por lo menos mantener el nivel de vida de un colectivo pensionista que somos 9 millones y pico. Así que después de aquella primera conquista, la persona que estábamos organizada seguimos defendiendo el sistema público de pensiones. Porque mira, aquí lo importante, y ahora contesto a la pregunta que me hacía Paco, aquí lo importante es que el sistema público de pensiones que tenemos, con todas las carencias, que ahora explicaré algunas reivindicaciones de las que tenemos, con todas las carencias que tiene, pues cubre a una amplia parte de la población y tiene mecanismos de compensación. Por ejemplo, se calcula las pensiones en base a lo que has cotizado, en tiempo y en dinero, pero luego hay elementos que corrigen y a las pensiones bajas le pagan un complemento de pensión que las sube y que no están referidas solo a lo que haya cotizado. Y por el contrario, quien ha cotizado mucho y mucho tiempo y tienen pensiones más altas, pues también se pone un tope a que no cobren más, a que cobren algo menos de lo que cotizaron. Por eso hablamos de que es un sistema solidario. Actualmente hay muchísimos intereses de bancos, aseguradoras, de privatizar las pensiones. Nos escucharéis muchísimo en la tele que el sistema público de pensiones no es sostenible, que la gente se tiene que hacer sistemas privados de pensiones, sobre todo está mirando muchísimo a la juventud, porque bueno, saben que ya con la gente que somos más mayores, pues se nos aplica un sistema y que también tiene más difícil engañarnos que a la juventud, ¿no? Entonces, ¿qué hay detrás de decir que este sistema no funciona? Pues detrás hay que quieren hacer negocio con las pensiones, como lo están haciendo con la sanidad. ¿Con la sanidad qué están haciendo? Pues las listas de espera se alargan, cada vez hay menos profesionales y claro, ante la desesperación de una enfermedad, pues quien pueda hacerse un seguro privado se lo hace. Y quien no, pues se muere, porque se está muriendo mucha gente por esta causa también. Por causa de no tener un diagnóstico a tiempo, por causas de retraso, etcétera, etcétera. Pues lo mismo se intenta hacer con las pensiones. Con las pensiones se está intentando hacer un montón de reformas, de hecho algunas se han puesto en marcha ya han salido en el Boletín Oficial del Estado, que disminuye la cuantía de las pensiones a las que se tenga derecho en el futuro. ¿Y por qué lo hacen? Porque esta es la manera, igual que explicaba antes, que cuando no tenemos una atención sanitaria en condiciones, la desesperación nos fuerza a hacernos seguros privados de salud, pues lo mismo quieren impulsar con las pensiones, que las personas se hagan seguros privados de pensiones. Y esto es un gran riesgo, pese a que nos digan que el que está en riesgo es el sistema público, que es mentira. Es un gran riesgo porque las pensiones a las que te da derecho en los sistemas privados se llaman de capitalización. Es decir, que depende de lo que tú individualmente puedas ahorrar, pues así va a ser el resultado de la pensión que un día toque, ¿no? Y eso es un problema porque sería eso más los beneficios que los grupos que gestionan esos dineros lograrían revalorizar esa cantidad por las inversiones que hacen. No sé si me explico bien. Un seguro privado de pensiones, lo administran bancos, lo administran aseguradoras. ¿Qué hacen esa aseguradora y esos bancos? Pues que lo invierten, ¿vale? Hacen operaciones financieras y lo invierten. Y se supone que cuando tengas derecho a la pensión,
la rentabilidad que haya tenido ese dinero se va a sumar a tu pensión. Pero bueno, cada vez más resulta que esos fondos privados de pensiones se hunden, porque lo invierten en sitios que tienen riesgo o porque no han tenido ninguna rentabilidad. O sea, que realmente el sistema que quieren implantar es el que tiene riesgo. Y el sistema público que nosotros tenemos, pues es el que menos riesgo tiene, porque no solamente lo administra el Estado, y ahí no hay comisiones ni inversiones de riesgo, sino porque además, por la Ley General de la Seguridad Social, el Estado tiene la obligación de, si las cuentas de la Seguridad Social no cuadran exclusivamente con las cuotas de patronal y de los trabajadores y trabajadoras, el Estado tiene la obligación por ley de hacer transferencias de los presupuestos generales del Estado para ese sistema. Y tiene muchísimas más garantías. Daros un dato histórico pequeño porque tampoco quiero esto alargarlo mucho. Cuando la Segunda Guerra Mundial, en Alemania, que fue pionera en poner en marcha estos sistemas de pensiones, pues rápidamente, después de la posguerra, el sistema se recuperó rápidamente. Se recuperó tan rápidamente que yo no sé, algunos si somos de Málaga, recordaremos cómo los jubilados y los pensionistas y las pensionistas alemanes venían a la Costa del Sol y vivían como reyes. Bueno, pues en Alemania han ido privatizando los sistemas de pensiones y hoy hay 2 millones de pensionistas que tienen que combinar sus pensiones con trabajo a tiempo parcial porque la pensión no le da para vivir. El sistema de privatización lleva a la ruina a los sistemas de pensiones. Y continuamente nos bombardea. Y digo, nos bombardean sobre todo a la juventud. A la juventud, tú hablas con mucha gente joven y está convencida de que no van a tener pensiones públicas en el futuro. Y tú te preguntas, bueno, ¿y tú por qué crees eso? Bueno, porque el sistema se cae, porque el sistema público ya no es sostenible. Mira si eso es mentira, que ahora entro ya en lo que me preguntaba Paco, que justamente el movimiento pensionista organizado pedimos, luchamos, recogimos cientos de miles de firmas de apoyo, fuimos a muchísimos ayuntamientos para que hiciesen mociones apoyándolo y pedimos que se hiciese una auditoría de las cuentas de la Seguridad Social. ¿Por qué pedimos que se hiciese una auditoría? Porque sabemos y nos consta que el dinero de las cotizaciones, que no son impuestos generales, se han dedicado a gastos que no son pensiones. Bueno, después de mucho presionar a los grupos parlamentarios, de hablar con grupos parlamentarios, de hacer manifestaciones, etcétera, se llevó al Parlamento y se votó en diciembre del 21. Exactamente el 28 de diciembre del 21, el Parlamento aprueba de que se va a hacer una auditoría de las cuentas de la Seguridad Social. A fecha de hoy no lo han realizado. Es decir, el Parlamento y el Gobierno están incumpliendo leyes que votan. ¿Y por qué lo hacen? Pues porque hay muchísimos intereses detrás que no quieren que se sepa que ese dinero, con ese dinero, que nos tendrían que reintegrar a la hucha de la Seguridad Social, por decirlo de una manera popular, que nos tendrían que reintegrar, demostraría no solamente que el sistema es rentable, sino que hay dinero suficiente para mejorar las pensiones actuales. ¿Y qué planteamos nosotros de mejora en las pensiones actuales? Pues tenemos una reivindicación muy clara, y la reivindicación es que la pensión mínima tiene que ser igual al salario mínimo. Y lo razonamos de la siguiente manera. Si el salario mínimo es lo mínimo para vivir con un poquito de dignidad, ¿por qué los pensionistas y las pensionistas no podemos vivir con dignidad? ¿Por qué no se nos aplica eso como pensión mínima? ¿Qué ocurriría si se hace la auditoría? Que si se demostrara que hay fondos, pues ya no habría la excusa de que es que el sistema de la Seguridad Social, como es deficitario, no puede gastar tantos millones en mejorar la vida de los pensionistas y las pensionistas actuales. Y por eso está parada la auditoría de las cuentas de la Seguridad Social, que por otro lado
lo tendría que hacer el Tribunal de Cuentas, que no es que decimos, mire usted que la auditoría la vamos a hacer los pensionistas y los pensionistas. No, no. Un órgano estatal que es el que supervisa las cuentas públicas. Pues por eso no lo hacen. Y esa es fundamentalmente nuestra lucha. Y en esa lucha que tenemos, somos muy conscientes que resolveríamos parte de lo que llamamos brecha de género. Es decir, resolveríamos, pues, mira, en España creo que hay 2,5 millones, no me lo cojáis así porque ahora estoy hablando de memoria, de pensiones de viudedad, donde el 85% son mujeres. Las pensiones de viudedad son las pensiones más bajitas que existen en este país. Igualar esa pensión al salario mínimo significaría sacar de una situación de pobreza pues a un número muy importante de mujeres y acabar con la brecha de género. Y esa es un poquillo, vamos, así a grosso modo explicaros, pues que esa es nuestra lucha. Y por eso pues llevamos 8 años donde muchas personas pensionistas y algunas no pensionistas que comprenden la importancia de mantener un sistema público de pensiones para las futuras generaciones, pues también una minoría, cierto, porque las personas trabajan, que las que trabajan aún pues no suelen tener las mañanas libres, pero por eso estamos peleando, por eso estamos luchando, por eso hacemos manifestaciones todos los años en Madrid para recordarle al Gobierno, al Parlamento y a todos los partidos políticos que estamos presentes, que seguimos reivindicando y sobre todo pues que no nos vamos a rendir en esa lucha porque la consideramos muy justa. No, yo fijaros en una cosa. Fijaros en una cosa. En el 2021 aprueba el Parlamento, todo el mundo, Congreso de los Diputados, vale, vamos a investigar, vamos a ver qué es lo que pasa con la hucha de las pensiones, que no hay ni un céntimo, vamos a hacer esa auditoría. Han pasado 4 años, ha tenido tiempo, cualquier gobierno que esté, me da igual, el de ahora, han tenido tiempo en estos 4 años, pues nada, no interesa, como decía muy bien en Carney, no interesa, y como no interesa, pues no se dice nada. Pero yo voy más para allá. Decían Carney que lucha mucho, pero no sé cómo explicarme. Hay una cosa, Carney, que me indigna y me da mucha rabia y me da mucha impotencia. La mujer, la gran olvidada del tema de pensiones. Es la gran olvidada, pero es olvidada hasta el punto de que en Andalucía, en nuestra tierra, hay muchos miles y miles de personas mayores, sobre todo mujeres, que cobran 500 euros, incluso hay quien cobra menos. Eso no hay manera de decir hasta aquí hemos llegado, porque ¿quién va a vivir con 500 euros? Nadie, Carney. Desde ahí, yo sé que es una lucha planteada desde la COESPE para intentar solucionar este tema. Pero a día de hoy, ¿tú crees que este año, por ejemplo, el año pasado las pensiones más bajas subieron y, bueno, no estuvo mal, pero podía haber estado mejor? Pero este año, ¿qué esperanza hay? ¿Hay alguna? Bueno, lo que explica Paco, claro, yo hasta ahora he hablado de lo que es las pensiones contributivas, pero en nuestro país existen lo que son pensiones no contributivas y esas son las pensiones que son las más bajitas. Las pensiones no contributivas suelen tener un complemento que pagan las comunidades autónomas, cuya cuantía la pone cada comunidad autónoma. Entonces, por comparar, en el norte, en el País Vasco, esa cuantía, ese complemento de pensión que se paga anualmente está en torno a los 6.000 euros. Aquí, en Andalucía, anualmente se pagan 186 euros de complemento. Cuando nosotros decimos que la pensión mínima sea igual al salario mínimo, y estamos reivindicándolo
frente al Gobierno, no estamos diciendo que sean solo para las pensiones contributivas. Estamos diciendo las pensiones, las no contributivas, tienen dos modalidades. La pensión de jubilación y la de invalidez. Estamos diciendo que las pensiones no contributivas tienen que ser igual al salario mínimo interprofesional. O sea que en la reivindicación esa van metidas las pensiones contributivas y no contributivas. ¿Cuál es la diferencia? Pues la diferencia es que mientras las pensiones contributivas se pagan a través de la Caja de la Seguridad Social, las pensiones no contributivas se pagan a través de la Ley de los Presupuestos Generales del Estado. Entonces, claro, la reivindicación, siendo la misma, hay que dirigirla o hay que gestionarla a través de distintos presupuestos. Pero en COESPE hay plena conciencia de que las personas más desfavorecidas son aquellas que no tienen pensiones contributivas, que tienen pensiones no contributivas. Y bueno, sabéis que los requisitos, bueno, no sé si lo sabéis, yo lo explico. Los requisitos para tener una pensión contributiva es tener como mínimo 15 años cotizados y dentro de esos 15 años, 2 tienen que ser antes de la fecha de la jubilación. Pues bueno, se da la paradoja y aquí otra vez vuelvo a las mujeres y no es por subrayar a las mujeres porque yo sea mujer, sino porque es una realidad objetiva. Pues se da la paradoja de que muchas personas de mi generación, muchas mujeres de mi generación, pues cuando tenían el primero o el segundo hijo o hija, dejaban el trabajo. Como en aquella época empezábamos a trabajar con 14 años, pues resulta que esos 15 años y a veces hasta 20 los tenías cotizados. Pero ¿cuál era el problema? ¿Cuál ha sido el problema? Que al llegar a la edad de jubilación, a los 65 años, no tenía esos 2 años dentro de los 15 anteriores a jubilarte. Y eso ha dejado a muchas personas fuera del sistema de pensión contributiva, insisto, a hombres también, pero a mujeres muchísimas. Y de ahí que tengan esa modalidad de pensión no contributiva, que es la pensión más baja, más miserable y con la que es imposible vivir. Y eso pues provoca marginación, provoca aislamiento y provoca pues una situación de vulnerabilidad absoluta frente a los malos tratos y frente a poder a vivir con salud y con dignidad, porque ni siquiera te puedes alimentar bien, ¿no? Yo, a ver, ¿te atreves a decir aquí si van a subir las pensiones 2,8, 2,9, 3, 2,6? ¿Te atreves? Bueno, sabéis que las pensiones, las contributivas contributivas, pues se calculan con el IPC medio que va desde diciembre a noviembre. Así que hasta que no acabe noviembre no vamos a saber con precisión la subida de las pensiones. Calculamos que en torno a un 2,6% la pensión será la inflación y será lo que se aplica a la mayoría de las pensiones. Si el Gobierno tiene intención de hacer como en años anteriores, que a determinados grupos de pensionistas, sigo diciendo, dentro del sistema contributivo, le ha subido un porcentaje superior, ha subido un 6 en vez de un 2 y pico, a algunos colectivos muy pequeños hasta un 8, pensionistas con cargas familiares, viudos, por ejemplo, con cargas familiares, subió, creo recordar, un 8% el año pasado, pero realmente ahora no tenemos noticia aún de los planes del Gobierno. Y bueno, como sabéis que está todo tan movido políticamente, pues es como hasta más difícil tener esos datos. Pero bueno, vamos a tardar días en tenerlo, ¿eh? Sí, está claro. Bueno, gracias a Encarni, gracias por estar aquí. Y yo, me decía por ahí una vocecita que la roya está. Los pocos o muchos, porque para mí sois muchos y muchas las que estáis aquí,
vamos a degustarle el arroz, vamos a tomar una cerveza, unos refrescos, un café, que todo lo tenemos todo aquí, no hace que falta ir a la cafetería. Es decir, vamos a comer, a divertirnos comiendo, porque al fin y al cabo es una tradición del ser humano, ¿no? Necesitamos comer y beber líquido, está claro. Y luego, por favor, os invito a los que estáis aquí y a los que van a venir, que seguro que van a estar aquí. Empezaremos con una parte musical, con el coro, y yo, presidenta, te tengo que dar las gracias porque la verdad es que hoy me siento yo más animado viendo a vosotros aquí. Esa es la verdad. Y después de lo sucedido, pues ya no me acuerdo de lo que ha sucedido, ni quiero acordarme. ¿Alguna pregunta? No sé si alguien queréis preguntarle algo sobre las pensiones. Ahora tenéis la oportunidad de preguntarle a Carni por allí. Levantan la mano. Sí, yo tengo una pregunta que hacer. Yo tengo un matrimonio que es amigo nuestro. El marido estaba jubilado y la mujer prejubilada. Tenía una paga por debajo de la mínima. Por debajo de la mínima. Entonces le mandaron una carta diciéndole que el día que el marido se jubilara o quedara en paro, la paga suya se la revalorizarían, se la pondrían en el límite, ¿no? Hace el escrito, le suben 30 euros. Es decir, sigue por debajo de las mínimas. Y entonces, ¿de qué manera nos están engañando? Porque nos están engañando. A ver si he entendido. El marido está jubilado y tiene una pensión de jubilación. Vale. ¿Y ella está prejubilada? Ella tiene una pensión de invalidez. Claro. Bueno, deciros que las pensiones de invalidez no depende de la pensión del marido ni depende de los ingresos familiares. Depende del grado de invalidez que se aprecie. Y depende de la edad que tenga la persona que pasa invalidez. Entonces, si la pensión de invalidez es la invalidez permanente total, quiere decir que para tu trabajo tienes invalidez, pero para otro tipo de trabajo no tienes invalidez, ¿vale? Esa pensión, si tienes menos de 55 años, es de un 55%. Y si tienes más de 55 años, esa pensión es el 75% de la base de cotización de ella, de la base reguladora. Entonces, eso no depende de lo que cobre la otra persona, sea pensión o sea salario, sino del grado de invalidez y la edad que tenga. Pues es lo que yo intentaba explicarle. Digo, bueno, ¿qué tiene que ver tu marido contigo si tú has tenido una base de cotización y tu marido ha cotizado? No tiene nada que ver, pero ni tiene nada que ver ni le repercute seguro. A ver si es que tiene una pensión no contributiva. No, pues contributiva no puede repercutirle legalmente, ¿eh? Yo te estoy hablando de la legalidad. Claro. Bueno, nosotros estamos todos los lunes de 11 a 12. Si se quiere llegar allí en la Alameda, estamos delante de la delegación de la Junta. Si se quiere llegar y llevar los papeles, se lo miramos. Venga, a ti. O sea, ¿alguien quiere preguntar algo más sobre pensiones? Yo no voy a preguntar nada porque si pregunte la voy a liar. Sí, a ver. Yo, por ejemplo, yo he cotizado igual que mi marido a mis 25 años. Bueno, mi marido ha cotizado más, vale. Yo tengo los niños y todo. Yo estoy jubilada por incapacidad, pero 2 años nada más. O sea que no es que yo llegué a los 63. Entonces, a mí sí tengo la incapacidad total. Pero ¿por qué a mí? Lo que quiero decir es que a mi marido le están devolviendo porque dice que a ellos le han quitado durante su... la mutualidad. Pero a mí también me lo quitan. Porque a él le están devolviendo ciertas cantidades de dinero y a mí no. Había sido una mitad. Y lo cual yo he cotizado igual que él y a mí me han quitado mi IRPF igual que a él.
¿Por qué? Esto es lo que no entiendo. Bueno, no lo entiendes porque no es entendible. Bueno, no lo entiendes porque no es entendible. Y desde COESPE estamos peleando mucho por eso y estamos dispuestos a hacer reclamaciones legales. Pero te explico eso por qué. Vamos a ver. En el año 1967 sale la Ley General de la Seguridad Social y se crea la Caja Única de la Seguridad Social. Resulta que antes pues había mutualidades, cotizábamos a las mutualidades. La mutualidad banca tenía su mutualidad, los ferroviarios tenían su mutualidad, etcétera, etcétera. ¿Qué hacen cuando a partir del 67 sale la Ley General de la Seguridad Social? Pues lo que hace es que a las personas mutualistas, hombres y mujeres, pues nos siguen descontando las dos cosas. Nos descuentan la cuota de la Seguridad Social y nos descuentan la cuota de la mutualidad. Y eso, pues, dura hasta, creo que hasta el 87, creo recordar que hasta el 87. No, perdón, hasta el 78, he cambiado los números. Bueno, hay una persona que reclama y gana la sentencia. Y la sentencia que dice, aquellas personas que cotizaron 2 veces esa cantidad y que no se la pudieron deducir de Hacienda, pues hay que compensarla y hay que pagarle esa diferencia. Pues, ¿qué hace? ¿Cómo ha aplicado Hacienda la sentencia? Hacienda ha aplicado la sentencia, le ha aplicado ese descuento a las personas que declaran anualmente, que declaran por el IRPF. Aquellas personas que tienen pensiones que no están obligadas a declarar, es decir, pensiones más bajas, no se las ha devuelto. Y entonces, claro, nosotros desde COESPE vemos que eso es una injusticia, por lo que dices tú. Si me lo descontaron a mí y se lo descontaron a él, ¿por qué no me devuelven un dinero que no debieron de descontarme? Bueno, pues esa es la aplicación que han hecho y por eso estamos luchando. Por eso es tan importante que haya asociaciones de todo tipo. Es que necesitamos asociarnos las personas para defender nuestros intereses. No sabemos lo que vamos a conseguir, pero sí deciros que estamos desde COESPE, desde la Coordinadora Estatal en Defensa de las Pensiones Públicas, estamos defendiendo ese tema y lo vamos a llevar a los tribunales, reclamando que todas aquellas personas que se lo descontaron tengan el mismo tratamiento que las personas que por tener ingresos superiores hacemos declaraciones de la renta. Y en esa lucha estamos, que es una injusticia, lo compartimos. Bueno, también es verdad que a él, ahora todavía, él todavía paga un IRPF, le quitan, y el jubilado aquí ya 13 años, ¿cuánto va a ser? Claro. Le quitan todos los meses 356 euros. Eso es otra cosa que decimos desde COESPE. Claro, decimos, sí, bueno, porque lo del IRPF se paga por el nivel de ingresos que tú tengas, sean de rentas de trabajo o sean pensiones, se paga por eso. Pero claro, nosotros lo que decimos también es, si además una parte importante de las pensiones pagamos como todos los ciudadanos y las ciudadanas nuestro IRPF, pues lo normal también es que si hay algún descuadre de cuenta en la Seguridad Social, que digo, hay descuadre porque no se ha hecho la auditoría, también es lógico que el Estado devuelva una parte a ese colectivo de 9 millones de personas que somos la población pensionista hoy. Pues claro, esos son argumentos que utilizamos. Que dicho de paso, como argumento también nos vale el que no hay dinero para subir las pensiones y no hay dinero para subir las pensiones y no hay dinero para mejorar la vida de las personas, pero sí hay dinero para comprar armas, para armar guerra y para destruir, porque la guerra es lo peor que le puede ocurrir a la humanidad. Para eso sí hay dinero. Entonces, claro, esas contradicciones de que
para mejorar la vida de la población no haya dinero, pero sí haya dinero para destruir la vida de las personas, pues también tenemos que ponerla blanco sobre negro y dejarlo claro, que no es un problema de dinero, sino un problema de prioridades. Y no se prioriza el bienestar. ¿Me importas tú? Un programa para las personas mayores de Andalucía que suena en Onda Local de Andalucía. Seguimos. La violencia de género en la vejez existe. Ha sido invisibilizada durante décadas y es urgente que dejemos de mirar hacia otro lado. Hoy, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Confemac lanza la campaña Este 25 no hay edad, con el objetivo de visibilizar y denunciar la doble invisibilidad que sufren las mujeres mayores, no solo por ser mujeres, sino también, ojo, por su edad. Muchísimas mujeres mayores siguen siendo víctimas de violencia de género, atrapadas no solo por sus parejas o exparejas, sino también por su entorno familiar y social, que perpetúa la violencia machista. Esta situación incrementa aún más el dolor, la angustia y la sensación de indefensión y sometimiento que muchas de ellas llevan arrastrando durante toda su vida. Y a menudo la sociedad las invisibiliza, restándoles valor y dignidad por el simple hecho de envejecer. Lo más doloroso es que no se trata solo de una invisibilidad externa, sino de una invisibilidad que hemos interiorizado como sociedad. Nos hemos acostumbrado a ver la vejez como una etapa donde las mujeres ya no tienen derecho a decidir sobre su vida, su bienestar o su felicidad. Frases como, ya para lo que te queda, si llevas toda la vida aguantando, ahora no vas a romper, no van a empezar a cambiar las cosas. Es decir, esas frases, a tu edad no te pega dejarlo, muchas no. En los últimos años, 9 mujeres mayores de 61 años han sido asesinadas por la violencia de género, según el último informe de la Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género. Esta situación de violencia solo hay una víctima, la mujer, y esta no puede ser relegada una vez más a un último plano. Es esencial que dejemos de poner los intereses del patriarcado por encima de la vida de las mujeres. No podemos permitir que sigan, que sus vidas no importen nada. Una vez más, durante años, esas mujeres se han dicho a sí mismas que siempre hay algo más importante que ellas. La familia, los hijos, la supervivencia económica, la necesidad de cuidar de los demás. Y ese es el momento en que se ven atrapadas de nuevo con su agresor. Se enfrentan al dilema de quedar calladas, pensando que deben anteponer el bienestar de los demás. Hay que romper ese ciclo. Las mujeres mayores tenéis el derecho a vivir una vida libre de violencia y de opresión, con la misma dignidad y respeto que cualquier otra mujer, sin importar su edad. Por eso Confemac ha elaborado este vídeo. Amiga, no seas tonta, ¿te vas a quedar sin la casa? Si denuncias ahora, no te van a creer, han pasado 60 años. Eso tenías que haberlo hecho cuando éramos pequeños, ahora es tarde. ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar sola? ¿Cómo vas a dejarlo ahora, que está enfermo? Este 25 no hay edad. Seguimos con Confemac
ellos presentaron Pequeñas acciones, grandes cambios, una campaña para visibilizar el impacto social del voluntariado de las personas mayores. Hoy estamos dedicando todo el programa hoy con motivo del Día Mundial contra el maltrato de las personas mayores. Y esto creo que es muy significativo. Os dejamos con estas pequeñas acciones de Confemac, una iniciativa que realmente nos va a ayudar en esta pequeña conversación entre una compañera de Confemac y 2 personas más. Volvemos la semana que viene. Más vidas para tu vida, un podcast de Confemac financiado por el Imserso. Bienvenidos y bienvenidas a Más vidas para tu vida, un podcast creado por la Confederación Estatal de Mayores Activos. Aquí exploraremos el valor del voluntariado formado y organizado de personas mayores, su impacto y sus beneficios. En episodios anteriores hemos hablado sobre los principios del voluntariado, sus beneficios y cómo transforma la vida de quienes lo practican. Hoy queremos profundizar en una idea poderosa: cómo las pequeñas acciones pueden desencadenar grandes cambios, lo que llamamos coloquialmente el efecto mariposa. Para hablar de esto nos acompañan 2 personas con una amplia experiencia en el voluntariado. En primer lugar tenemos a mi derecha a Laura Hormigo, una excelente profesional, pero que en su momento fue una estudiante universitaria más de trabajo social. En esta época, Laura recibe el voluntariado de personas mayores de una forma muy especial que ahora exploraremos en las siguientes preguntas. Y tenemos también con nosotros a Dori Cáceres, que es presidenta de la asociación ACOES Honduras, una entidad que trabaja para promover iniciativas en España que ayuden a mejorar las condiciones de vida de las comunidades más desfavorecidas en Honduras. Bienvenidas. Hola, buenas. Encantada de estar aquí con vosotras. Muy buenas, sí, igualmente, encantada. Dori, vamos a empezar contigo, si te parece. ¿Qué te motivó a estar en ACOES y por qué piensas que es importante la acción voluntaria en vuestra entidad? Bueno, mira, yo empecé en ACOES porque yo sentía una necesidad de vivir mi solidaridad, de ayudar a otros, y entonces en la parroquia de mi barrio vino el sacerdote Patricio La Rosa, que es el fundador de ACOES en Honduras. Es el misionero que inició todo esto. Entonces él dio una charla allí y yo fui a escucharlo. Así de sencillo. Cuando terminé de escucharlo yo dije, yo quiero ir a Honduras, yo quiero probar esto. Eso fue en junio y en octubre yo estaba ya en Honduras. Fíjate. Haciendo el voluntariado, sí. Uh-huh. Y ahí comencé mi andadura como voluntaria. Sí, sí. ¿Y por qué decidiste quedarte? Porque me hacía más feliz. Porque me hace más feliz, la verdad. Yo siento que mi vida tiene más sentido gracias a ese voluntariado que hago. Hoy, de hecho, no me la imaginaría sin hacer un voluntariado. Digo, aunque se solucionara todos los problemas que hay en Honduras, yo seguiría buscando un voluntariado donde trabajar, porque el voluntariado forma parte ya de mi vida. De tu vida. Sí. Laura, vamos contigo. ¿Cómo fue tu primer contacto con el voluntariado? Cuéntanos. Pues mi primera experiencia con el voluntariado fue ya hace varios años, antes de empezar en la universidad, y fue en AFADI, que es la Asociación para Familiares de Ayuda al Discapacitado, si no me equivoco en decir el nombre completo. Y allí lo que era voluntaria y echaba una mano, servía de un poco de apoyo a los talleres que se hacían tanto dentro como fuera de la asociación. Y ya luego participé en una charla que dieron 2 personas voluntarias de Confemac para el proyecto de experiencia y juventud. Vale, me imagino que... Bueno, ¿y en qué consistía esa charla, Laura? Pues eran 2 personas mayores que iban y nos contaban pues cómo se habían desarrollado personal y profesionalmente, sobre todo. Me imagino que las dos habéis vivido ese efecto mariposa que comentábamos antes en vuestras propias pieles. ¿Cómo habéis visto más en concreto cómo esas pequeñas acciones pueden generar grandes cambios? Laura, empezamos contigo, si te parece. Vale, pues yo en concreto, en la charla a la que asistí de la universidad, me ayudó, me animó, me motivó pues para seguir, para luchar por mis sueños, por mis metas, por lo que quería hacer en
en la vida, y me hizo pues pensar y sobre todo reflexionar y pensar que si ellos lo habían hecho y lo habían conseguido, o al menos lo habían intentado, ¿por qué yo no? O sea, porque una charla incluso te impactó tanto, ¿no? Como para replantearte aspectos de tu vida. Sí, tal Increíble. cual. ¿Y en tu caso, Dori? Pues mira, en mi caso es que realmente ACOES es milagroso lo que está haciendo. Entonces, claro, el padre Patricio, cuando se fue allí hace ya 33 años, él vio la pobreza que había y entonces empezó a tirar de amigos, de conocidos, y había unos niños a los que les daba una libreta y les decía, mira, ve apuntando a los niños que quieren estudiar y no pueden ir al colegio, de esa forma tan sencilla. Y hoy con eso tenemos 11.500 niños que están escolarizados, 400 jóvenes estudiando en la universidad. Te quiero decir que de pequeñas cosas salen grandes cosas, y de hecho ACOE yo lo digo de verdad, porque somos como pequeñas asociaciones en las que cada uno comparte lo que sabe, y gracias a ese compartir pues vamos haciendo acciones que permiten que los proyectos puedan funcionar allí. Entonces la verdad es que te vas dando cuenta, no hace falta hacer grandes cosas, sino muchas pequeñas cosas sumadas son las que hacen el milagro. Sí. En muchas ocasiones las personas mayores se sienten invisibles, como sabéis, en la sociedad. ¿Creéis que el voluntariado ayuda a devolverles un papel activo y a sentirse parte importante de su entorno? Yo creo que sí, porque creo que es necesario que todo lo que saben sigan transmitiéndolo a las generaciones más jóvenes, y creo que tenemos mucho que aprender de ellos. ¿Cómo cambia la percepción de la edad cuando una persona mayor se involucra en el voluntariado? ¿Creéis que ayuda a romper con los estereotipos que existen sobre el envejecimiento? Pues mira, nosotros tenemos una experiencia aquí de una señora que desgraciadamente pues ya no está con nosotros, ¿no? Vamos, que falleció, pero fue el motor de ACOES, ¿no? Y esta señora llegó un momento en que sus dificultades físicas, su edad, pues decía, es que yo ya no puedo ir a Honduras. Ella estuvo muchos años yendo de voluntaria a Honduras y no podía ir, y decidió ver cómo ella podía ayudar desde aquí. Entonces ella tenía muchas habilidades manuales y empezó a hacer unas libretas con hojas secas, muy artesanales, muy bonitas, y empezó a venderlas. Ella le preocupaba mucho que los niños en Honduras no pudieran alimentarse, y entonces le llamó el Club del Arroz. Y lo que hacía era libreta, y con su amiga le hacía todo, bueno, el anillaje, todo, ¿no? Todo lo que era la preparación manual, y ella la parte artística. Y bueno, pues gracias a eso hay una escuelita en una zona rural de Honduras que los niños pueden comer todos los días, porque ese dinero va estrictamente para eso. Y es una pequeña cosa, una señora mayor que pensaba que ya no tenía nada que hacer, y ella inició ese proyecto, pero lo más maravilloso de todo es que ella se fue y le han tomado el relevo otras personas que siguen con el mismo proyecto haciendo. Con su legado, fíjate. Con su legado. Entonces no es solo lo que hizo, sino el legado que ha dejado. Sí, realmente todos podemos hacer cosas, hace falta un poquito de ganas y de creatividad, ¿verdad? Sí, de ilusión, de fe, y después lo que la hemos querido todos, lo que le hemos acompañado en sus malos momentos también. Es muy bonito. Las personas mayores tienen mucho que decir. Oye, ¿creéis que el voluntariado es esencial para la sociedad? ¿Y por qué? ¿Quieres hablar tú? Yo diría que un sí rotundo, porque vivimos en una sociedad muy individualista, que cada vez lo es más, y valores como los que transmite los principios del voluntariado, como pueden ser la empatía, la solidaridad, la escucha activa, el altruismo, si necesitas algo, aquí estoy, sin esperar nada a cambio, creo que es muy necesario y que se está perdiendo poco a poco. Desde luego. Dori, ¿te gustaría añadir algo? Bueno, yo creo que además el voluntariado nos hace más felices. Yo a lo mejor me repito, pero es que es verdad, ¿sabe? Y después nos ayuda a desarrollar muchas capacidades que incluso desconocemos de nosotros mismos. Te lo digo por mi propia experiencia y por lo que yo veo en otros. Nada más que, porque a la gente le cuesta un poquito comprometerse. Al principio escucha y se pone un poquito a distancia, ¿no? Pero después, cuando se compromete, está con otros haciendo cosas que son positivas, ve los resultados, y eso ayuda a ser más feliz
y ayuda también a desarrollar muchas capacidades. Yo lo recomiendo 100%. El voluntariado podríamos decir que es como un reflejo, ¿no?, de la sociedad. Si hay voluntariado y es de calidad, probablemente ese entorno social sea un entorno saludable. ¿Qué pensáis al respecto? Totalmente, cambia el entorno, ¿verdad? Mejora el talante de las personas, sí, sí. ¿Y en vuestra experiencia habéis tenido algún momento que os haya emocionado especialmente, que recordéis con especial cariño? Yo tanto como emocionarme, no, pero sí que es verdad que me ayudó a darle importancia a los pequeños detalles. Y fue en concreto en AFADI, en una actividad que tuvimos que era... Yo era voluntaria, entonces era acompañar fuimos al cine a ver una película y a la vuelta nos parábamos a comer una hamburguesa en una hamburguesería. Algo normal, ¿no? Algo normal que hace cualquier persona sin dar importancia y habitualmente. Y la emoción que ellos tenían, eso, pues la felicidad, el tema de toda la semana era el viernes vamos a ver una película y luego vamos a pararnos a comer una hamburguesa, esa... No sé, me llamó la atención, me hizo eso, pues reflexionar y decir, hay que ver que algo que yo hago sin darle importancia a la importancia que tiene para ellos. Efectivamente. Pues mira, yo estuve en octubre de este año pasado, estuve allí en Honduras y el recuerdo que me traje es de una niña con la que estuve. Nosotros tenemos un centro de desarrollo. Los centros de desarrollo son diferentes a los infantiles porque están en zonas todavía peores, ¿no? Y lo que hacemos es ayudar a reforzar, ¿no?, a los niños. Y esta niña pues me quiso enseñar dónde vivía. Entonces me fui con ella de la mano y me llevó hasta su casa y de verdad, bueno, es que todavía me emociono, ¿no? Porque era impresionante el camino hacia su casa, con lo que era, ¿no?, y lo que era su casa. Y entonces, pues, ya cuando veníamos de vuelta, que yo venía muy impactada, me dio un abrazo súper fuerte, ¿no?, y como de agradecimiento, y yo te digo que ese abrazo me lo he traído conmigo. Y de vez en cuando tengo así días más raros, pues como que me hago presente a ese abrazo porque es precioso. O sea, es más lo que recibimos siempre que lo que damos, desde luego. Y también me imagino que te dará fuerzas, ¿no?, para sí, cuando dudas, que todos dudamos, ¿no?, decir, mira, tengo ahí un recuerdo precioso de dónde tirar, ¿verdad? Pues sí, sobre todo, tú sabes, tienes gente alrededor que te dice, pero tú ¿por qué te complicas tanto la vida, no? Con lo bien que tú podías vivir. Pues yo vivo muy bien haciendo lo que hago. Eso me merece la pena. Muchísimas gracias. Y bueno, como ya es tradición en este podcast, siempre hacemos una pregunta al final y es muy simple. Si veis a una persona mayor que está dudando y dice, ¿qué hago? ¿Me apunto? ¿No me apunto? ¿Por qué la recomendaríais vosotros a esa persona? Mira, sí, lánzate, merece la pena. Pues yo les diría que tienen mucho que aportar a la sociedad y que los necesitamos. Vale. Pues sí, yo les diría lo mismo, que son muy necesarios, que tienen mucho que decir y que se animen siempre porque su testimonio y su actividad son necesarios para nosotros también. Os necesitamos. Eso es, os necesitamos. Bueno, pues nada, si algo nos ha quedado claro es que el voluntariado es una puerta abierta al crecimiento personal y a la transformación social. Es el ejemplo perfecto del efecto mariposa que hablábamos al principio. No importa lo pequeña que parezca la acción, que su impacto puede ser enorme. Y nada, esperamos que esta conversación haya servido de inspiración para quienes estén pensando en dar el paso al voluntariado. Antes de despedirnos, queremos invitarte a participar en la formación online del voluntariado organizado por Confemac. Es una gran oportunidad para aprender y mejorar tu impacto como voluntario o como voluntaria. Toda la información, como siempre, la tenéis en nuestra página web, confemac.net, y en nuestras redes sociales. Gracias, Dori, y gracias, Laura, por vuestras maravillosas respuestas, por esta conversación tan nutritiva y por compartir vuestra experiencia. También a quienes nos estáis escuchando, no te pierdas el próximo episodio donde seguiremos explorando más historias y aprendizajes sobre el voluntariado de personas mayores. Gracias. Gracias a vosotros. Gracias, chicas. Me importas tú y tú y tú
y solamente tú, y tú, y tú, me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. Me importas tú, nadie como tú, no hay un sustituto a ese cuerpo